Álgebra vectorial y su geometría. Dentro de la álgebra vectorial podemos encontrar la suma de vectores y se puede definir de esta manera. Si tenemos dos vectores, como ustedes ven, estos dos vectores lo podemos graficar en el plano, pero también podemos tener vectores en el espacio. La suma de estos dos vectores A y B se puede definir de esta manera, es decir, al sumar A más B podemos sumar la primera componente de A más la primera componente de B, y sería nuestra primera componente de la suma. Para la segunda componente de la suma sería sumar la segunda componente de A más la segunda componente de B, y al hacer la operación nos daría el nuevo vector que estaría dado por esta suma. Bueno, geométricamente, ¿qué significa? Bueno, si tenemos dos vectores, como ustedes pueden ver aquí en este plano, tengo el vector A y tengo el vector B dibujado. Lo que significa geométricamente dibujar la suma es que vamos a trasladar la punta inicial de un vector a la punta final del otro. Es decir, si yo dibujo un vector paralelo al vector B, bueno, este vector paralelo al vector B, como pueden ver, coincide con el B. Este vector lo vamos a trasladar a la punta inicial de B y lo vamos a trasladar a la punta final de A. Al hacer esto, ustedes pueden notar que la distancia que hay desde el origen a esta punta de este vector sería nuestra suma, que es el que estamos buscando, la suma A más B. Entonces pueden ver que coincide. Sería nuestra suma. Pero también lo podemos hacer si no queremos utilizar el vector B y queremos utilizar el vector A. Bueno, dibujamos un vector paralelo al vector A y la punta inicial lo vamos a mover a la punta final del vector B. Así que nuevamente ustedes observan que coincide desde la punta inicial, desde el origen hasta el extremo de este nuevo vector. Así que ustedes pueden dibujar de estas dos maneras la suma de ese vector, aunque al hacer la operación ustedes se van a dar cuenta que solo podemos obtener ese punto y ubicarlo directamente. Si nosotros colocamos este vector punteado aquí, que era la traslación de B sobre la punta inicial de A, bueno, pueden ver que se dibuja un paralelogramo. Este vector que se dibuja, que es la suma, comúnmente lo llamamos como vector resultante. También podemos ver este ejemplo para entender un poco más acerca de la suma de vectores. Vamos a sumar estos dos vectores que tenemos aquí. Vamos a seguir la regla. Lo primero que vamos a hacer para una suma es sustituir los vectores que nos dan. Y una vez que tenemos sustituidos los vectores que nos dan, lo que vamos a hacer es que la primera componente de A lo vamos a sumar con la primera componente de B, que sería esta componente que tenemos aquí. Le colocamos la coma, no hay que olvidar que tiene que llevar una coma para diferenciarlo y saber que es un vector. 4, ahora la segunda componente de A lo vamos a sumar con la segunda componente de B, nos quedaría 4 más 3. Así que al hacer la operación de reducir los términos, menos 2 más 4 nos queda 2 y 4 más 3 nos queda 7. Este punto, como ustedes pueden observar, es este punto, este vector, que va desde el origen hasta el punto 2,7. Ustedes noten que en este punto 2,7 estoy dibujando el vector que va desde el origen hasta este valor de 2,7. O también podemos utilizar el método del paralelogramo, que es trasladar la punta inicial de B hacia la punta final de A. O podemos trasladar el vector A, la punta inicial de A hacia la punta final de B, y pueden ver que también coincide con el método del paralelogramo, coincide perfectamente esta resultante, que es la suma del vector A más B. Bueno, dentro de esta álgebra vectorial también podemos encontrar la resta de los vectores. Esa resta, bueno, se define de manera similar a la suma. Si tenemos dos vectores, ya sea en el plano o en el espacio, bueno, la suma, la resta, bueno, aquí hay que tener mucho cuidado porque a diferencia de la suma, donde A vector más B vector es lo mismo que B vector más A vector, bueno, en la resta no sucede lo mismo. Aquí es diferente calcular A vector menos B vector que B vector menos A vector, aunque la operación es similar a la suma, ya que nada más vamos a restar las primeras componentes y las segundas componentes. Como ustedes pueden ver aquí en ese orden, hay que respetar el orden. Si estamos empezando con B, bueno, se resta con B, y si estamos empezando con A, se resta con los términos de A primero.
Bueno, en un momento vemos un ejemplo. Geométricamente esto significa lo siguiente. Si nosotros tenemos el vector A, como son lo que ustedes observan aquí, los dos vectores azules, ese es el vector A y este es el vector B. Bueno, la resta A vector B, bueno, significa trazar un vector que va de la punta, de los extremos de los vectores, es decir, de la punta final de B a la punta final de A, o bien de la punta final de A a la punta final de B. Eso es lo que significa la resta, pero noten que la orientación de la flecha son totalmente diferentes y eso depende de la resta que estemos haciendo. Si estamos haciendo una resta de A vector menos B vector, entonces la orientación va a ir del extremo final de B al extremo final o al extremo de A. Este vector, al hacer la operación, ustedes van a observar que al hacer esta operación el vector resultante, bueno, se los va a trasladar al origen, que es este que ustedes observan aquí. Aunque físicamente debería ser ir de este extremo a este otro extremo, el resultado que nos dé de la operación algebraica, bueno, nos los va a trasladar aquí al origen. Pero este vector, si ustedes observan, es paralelo a este, así que aunque nos los dé en el origen, lo podemos trasladar a los extremos de esos vectores. Aquí esta es una demostración, una demostración algebraica. Recuerden que sumar significa pasar significa pasar la punta inicial de un vector al extremo de otro, y pueden ver que aquí tenemos la punta final y este vector resta lo estamos colocando en la punta final del vector B. Es decir, si sumo B vector más esta resta, que es lo que estoy colocando aquí, al hacer la operación algebraica y quitar los paréntesis, me quedaría B vector más A vector menos B vector. Podemos notar que esta B se cancelan por ser mismos vectores con signos diferentes, y solamente nos quedaría el vector A, que es este vector A que podemos comprobar aquí. Entonces la resta, en pocas palabras, es encontrar un vector que va del extremo de un vector a otro vector. Bueno, este sería el vector A menos B, y el vector B menos A sería lo contrario. La orientación iría del vector A al vector B, y este vector, al hacer la operación, nos los traslada al origen. Pero si no lo queremos colocar aquí en el origen, bueno, lo podemos dibujar solamente la flecha, respetando la orientación de este vector resta que nos dio. Aquí está la demostración, es algo similar a la anterior. Aquí estamos sumando A con el vector B menos A. Al hacer la operación y reducir los términos, pueden ver que nuestro vector resultante es el vector B, que es este que tenemos aquí. Así que el vector B menos A y A menos B significan ir de un extremo del vector a otro vector. Un ejemplo, bueno, aquí está, vamos a restar estos dos vectores que tenemos aquí con esta operación A vector menos B vector. Y sustituimos primero A vector menos B vector, sustituimos sus componentes, respetamos la fórmula, que es restar la primera componente del vector A con la primera componente del vector B. Me quedaría así, menos 2 menos 4, y esta otra operación sería la segunda componente del vector A con la segunda componente del vector B, y me daría este resultado. Reducimos las expresiones, menos 2 menos 4 me queda menos 6, y 5 menos 2 me queda 3. Así que este sería mi vector que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar este vector menos 6,3. Entonces, este menos 6,3 sería este vector que estoy dibujando. Ustedes pueden ver que el resultado menos 6 coincide con la punta de la flecha, y en la ordenada 3 también coincide con la punta de la flecha. Este vector es el vector resta que estamos buscando, pero si no lo queremos colocar, si ustedes ven, ese vector no lo está trasladando hacia el origen. Empieza ese vector resta en el origen, pero habíamos dicho hace un momento que el vector resta significa ir del extremo de un vector a otro vector. En este caso lo podemos dibujar, este vector nada más tenemos que respetar la orientación de y lo trasladamos hacia los extremos de esos vectores de A y B. Así que mi vector resta A menos B sería el vector que va de la punta inicial, perdón, del extremo de B al extremo de A. Continuando, existe también la multiplicación de un vector por un escalar. Un escalar
deben de recordar ustedes que es un número real. Aquí ese número real lo estoy llamando como K, es decir, puede ser un medio, un tercio, 2, menos 2, 5, cualquier número real podemos colocarlo aquí al lado de A. Y recuerden, esta operación es válida tanto para los vectores en el plano como los vectores en el espacio. Así que si tengo un vector A y lo multiplico por una K, que es un número real, bueno, lo único que vamos a hacer es que esta K lo vamos a multiplicar por la primera componente de A, y esta misma K lo vamos a multiplicar por la segunda componente de A. Esta sería mi nueva operación. Lo que significa geométricamente es lo siguiente: si tenemos un vector A y lo multiplicamos por un número más grande que por un número entre 0 y 1, es decir, que fuera 0.1, 0.5, 0.8, si tenemos un vector donde vamos a multiplicar a este vector por una K entre 0 y 1, como ustedes pueden ver aquí, lo que va a suceder es que el tamaño de ese vector se va a reducir. Ese tamaño del vector se reduce siempre y cuando el vector A, el valor de K esté entre 0 y 1. Pero ¿qué pasa si este vector A lo multiplicamos por un número más grande que 1? Bueno, lo que va a pasar es que se va a alargar este vector, pero siguiendo la misma dirección. Para el caso anterior, también ustedes notaron que seguía la misma dirección. Así que si lo multiplicamos este vector por un número K mayor que 1, como 1.1, 1.2, 2, 3, 5, 20, lo que se hace al vector, o lo que le pasa al vector, es que se alarga en tamaño. Y por último, si nosotros multiplicamos ese vector A por un número negativo, es decir, por un número K menor que 0, lo único que va a hacer es que va a invertir su orientación. Si iba hacia esta dirección, bueno, entonces ahora va a ir en sentido contrario al vector original. Eso es cuando lo multiplicamos por un valor de K negativo. Y para finalizar, bueno, ustedes pueden encontrar estas propiedades que son interesantes y que se pueden utilizar en algún momento. Son las propiedades de las operaciones con los vectores, los que les acabo de mencionar. Aquí esta operación significa la operación de conmutatividad. A vector, al sumar A vector con B, es lo mismo que sumar B vector más A. Sumarlos al revés nos da exactamente el mismo resultado, algo que no podemos hacer con la resta. A esta operación se le llama conmutatividad. Esta otra operación se le conoce como operación de asociatividad de la suma. Esta operación se le conoce como neutro de la suma, es decir, al sumar el vector A con un vector 0, bueno, es neutro lo que hace esta operación y nos da como resultado A. Aquí esta operación se conoce como inverso aditivo. Si tenemos un vector A, entonces esta operación me dice que existe un negativo de ese mismo vector, de tal manera que al hacer esta operación me dé como resultado este 0. Este 0 es un 0 vector, no lo confundan con un 0 escalar. Aquí esta operación que ustedes ven aquí, la C y la K son números reales y la A es un vector. La operación que se hace aquí es una asociatividad. Esta operación que ustedes ven aquí, la C y la K son escalares y la A es un vector. Esta operación se conoce como distributividad de la suma. Esta operación, aquí la K es un número real nada más, pero aquí son dos vectores y también se puede aplicar la distributividad de esta manera, la propiedad distributiva. Otra propiedad es que al multiplicar el vector A por el número 1, bueno, me regresa el mismo vector A. Y si yo multiplico el vector A por el número 0, el número real 0, bueno, nuestro resultado nos va a dar un 0 vector. Aquí quiero que ustedes observen que el 0 vector es diferente al 0 real. El 0 real es el que utilizamos la mayoría de las veces para indicar que no existe nada, o más bien que existe nada. Y en el plano, un vector 0 se escribe de esta manera, 0,0, y en el espacio el vector 0 se escribe como 0,0,0. Entonces son tres componentes que encontramos para un vector 0 en el espacio.